Mi nombre es Alejandro, tengo 35 años y lo que voy a contarles cambió para siempre mi forma de ver a mi familia. Esta es la historia de cómo un simple favor se convirtió en la noche más intensa de mi vida, cuando descubrí hasta dónde puede llegar la ingratitud de las personas más cercanas a ti. Todo comenzó hace 3 meses, un martes por la tarde. Estaba regando las plantas de mi jardín cuando sonó mi teléfono. Era mi esposa Carmen, hablándome desde el trabajo con esa voz que siempre usa cuando está a punto de pedirme algo complicado. Roberto, su hermano menor, se iba a casar y necesitaban un lugar para hacer la recepción. Su novia Sofía había soñado siempre con una boda en jardín, pero los salones de eventos estaban carísimos y ellos acababan de comprar su primer departamento. Miren, yo no tengo una mansión, pero sí tengo una casa decente en las afueras de Guadalajara que heredé de mis padres. Tiene un jardín amplio, unos árboles frondosos que dan buena sombra y suficiente espacio para unas 50 personas. Cuando Carmen me contó la situación, no lo pensé 2 veces. Roberto siempre había sido el hermano menor consentido, pero también el que menos problemas daba. Si necesitaba ayuda, yo se la iba a dar. Lo que no sabía era que ese sí iba a costarme mucho más de lo que imaginaba. Ahora, antes de continuar, me gustaría saber algo. Comenten abajo de dónde nos están escuchando en este momento. Es increíble cómo estas historias nos conectan sin importar si están en México como yo, en otro país de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Sus comentarios siempre me ayudan a entender qué tanto nos parecemos las familias, sin importar las fronteras. Pero volvamos a mi historia. Después de colgar con Carmen, me quedé parado en el jardín, mirando todo el trabajo que tendríamos que hacer. La casa necesitaba una mano de pintura en algunos lugares. El jardín requería un mantenimiento profundo, y tendríamos que conseguir mesas, sillas, sonido, decoración. Era como organizar mi propia boda otra vez, pero gratis y para otros. Esa misma noche, Roberto vino a casa con Sofía. Ella era una chica dulce, maestra de primaria, que se emocionó tanto al ver el jardín que casi llora. Roberto, por su parte, ya tenía todo planeado en su cabeza. Me mostró fotos en su celular de cómo querían decorar, dónde poner la pista de baile, dónde colocar el altar. Hablaba como si mi casa fuera suya, como si yo fuera simplemente el jardinero que iba a hacer que todo sucediera. Durante las siguientes semanas, mi casa se convirtió en un campo de construcción. Contraté a 2 albañiles para arreglar una parte del muro del jardín que estaba agrietada. Pagué un jardinero profesional para que podara los árboles y plantara flores nuevas. Compré pintura para retocar la fachada que daba al jardín. Carmen y yo pasamos 3 fines de semana seguidos, limpiando, ordenando y preparando cada rincón. Pero lo que más me dolió no fue el dinero ni el trabajo físico. Fue darme cuenta de que durante esas semanas, Roberto vino a supervisar el progreso exactamente 2 veces. 2 veces en 3 semanas. Cada vez llegaba, miraba todo como un inspector, hacía comentarios sobre qué le gustaba y qué no, y se iba. Nunca trajo ni una cerveza, nunca se quedó a ayudar, nunca preguntó si necesitábamos algo. Una tarde, mientras yo estaba bajo el sol pintando la barda del jardín, llegó con Sofía y 2 amigas de ella. Se sentaron en mi sala con aire acondicionado, pidieron agua fría, y estuvieron ahí 2 horas planeando la decoración mientras yo seguía trabajando afuera. Cuando terminé y entré a la casa sudando y con pintura en las manos, uno de los comentarios que escuché fue de Roberto diciéndole a una de las amigas: «Mi cuñado es muy colaborador, está encantado de ayudar». Encantado. Esa palabra se me quedó grabada. La semana antes de la boda las cosas se intensificaron. Sofía venía todos los días después del trabajo para revisar detalles. Era muy educada conmigo. Siempre me daba las gracias. Pero Roberto había desarrollado una actitud que me empezaba a molestar. Hablaba de nuestra boda en la casa, como si fuera un lugar que habían rentado. Le decía a la gente por teléfono cosas como: «Sí, conseguimos una casa increíble para la boda», sin mencionar jamás que era la casa de su cuñado prestada de manera gratuita. El viernes antes de la boda, sucedió algo que debería haberme advertido lo que venía. Estaba instalando unas luces en los árboles del jardín cuando llegó el papá de Roberto, don Esteban.
Es un hombre mayor, de esos que siempre tienen una opinión sobre todo. Se acercó a mí mientras yo estaba subido en una escalera y me dijo: «Oye, Alejandro, qué bueno que Roberto encontró este lugar tan bonito para su boda. Está quedando muy bien». Encontró. Como si Roberto hubiera descubierto mi casa por casualidad en un anuncio clasificado. Le respondí: «Bueno, don Esteban, es mi casa. Se la presté a Roberto porque es familia». Se quedó callado un momento, como si estuviera procesando esa información por primera vez. Luego me dijo: «Ah, sí, claro, pero qué bueno que pudiste prestársela. Roberto estaba muy preocupado por el presupuesto». Durante esos días también me di cuenta de otra cosa que me molestaba profundamente. Roberto había invitado a algunos de sus amigos a ver la casa antes de la boda, como una especie de tour. Los escuchaba hablar mientras yo trabajaba, y siempre se refería al lugar como la casa que conseguimos, o el lugar de la boda. Nunca la casa de mi cuñado, o la casa que nos prestaron. Era como si hubiera decidido borrar mi existencia de la narrativa de su boda. Carmen me decía que no me preocupara tanto, que Roberto estaba nervioso y que después de la boda todo volvería a la normalidad. Pero yo tenía una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no puedes identificar exactamente qué. El día anterior a la boda, sábado, llegaron los proveedores: mesas, sillas, sonido, flores, todo lo que habían contratado Roberto y Sofía. Yo había tomado el día libre del trabajo para estar presente durante la instalación, porque al final del día era mi casa y mi responsabilidad que todo saliera bien. Fue durante esa instalación que conocí a varios de los proveedores que Roberto había contratado. El del sonido, un hombre llamado Javier, me preguntó si yo era el dueño de la casa. Cuando le dije que sí, me comentó: «Ah, qué raro, porque el joven que me contrató me dijo que él era el responsable del lugar». El de las flores me dijo algo similar. La señora que traía las mesas me preguntó a quién le tenía que entregar la cuenta pendiente, porque Roberto le había dicho que el dueño del lugar se haría cargo de cualquier gasto extra. Ahí fue cuando empecé a entender el nivel de la situación. Roberto no solo había decidido apropiarse de mi casa en sus conversaciones, había comenzado a comprometerme económicamente sin siquiera consultarme. Esa noche, después de que terminó la instalación, me senté en mi sala y miré por la ventana hacia el jardín. Estaba hermoso, no lo podía negar. Las luces en los árboles creaban un ambiente mágico. Las mesas estaban perfectamente acomodadas. Las flores daban un toque elegante. Se veía como una boda de revista, pero había algo amargo en todo eso. Durante 3 semanas había trabajado incansablemente para crear el día perfecto para Roberto y Sofía, y tenía la sensación de que para él yo era simplemente un empleado invisible. Carmen llegó a casa tarde esa noche, después de una cena con las damas de honor. Estaba emocionada. Me contó que Sofía estaba muy nerviosa pero feliz, que todo se veía hermoso, que iba a ser una boda perfecta. Cuando le comenté mis dudas sobre la actitud de Roberto, me dijo que estaba exagerando, que el estrés de la boda nos tenía a todos sensibles. Esa noche no pude dormir bien. No era solo molestia lo que sentía, era una mezcla de decepción, coraje y algo que no podía identificar completamente. Era como si hubiera perdido algo en el proceso, aunque no sabía exactamente qué. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta. A las 8 de la mañana ya estaban llegando más proveedores. El catering, los meseros, el fotógrafo. Mi casa se había convertido en un hormiguero de actividad. Roberto llegó a las 9 con Sofía y la familia de ella. Venían a arreglarse y hacer los preparativos finales. Sofía se veía radiante con su vestido de novia, y por un momento olvidé todas mis molestias al verla tan feliz. Al final del día, esto era por ella también, y ella sí había sido siempre agradecida conmigo. Pero Roberto llegó con una actitud que me llamó la atención. Estaba dando órdenes a los meseros como si fuera el dueño del lugar, diciéndoles dónde poner las cosas, cómo acomodar las mesas, cuándo empezar a servir. No me molestaba que se hiciera cargo. Al contrario, era lo que yo esperaba. Lo que me molestaba era la forma en que lo hacía, como si yo no existiera. A las 11 de la mañana, mientras supervisaba que el catering tuviera todo lo que necesitaba,
Noté que Roberto estaba colgando algo en la entrada principal de mi casa. Me acerqué para ver qué era, pensando que tal vez era alguna decoración de boda que se me había pasado. Lo que vi me dejó paralizado. Era un cartel grande hecho profesionalmente, con letras doradas sobre fondo blanco. Decía: «Gracias por acompañarnos en nuestro día especial. Con amor, Roberto y Sofía». Y abajo, en letras más pequeñas: «Gracias a nadie que hizo posible este lugar tan especial». Leí el cartel 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. Gracias a nadie. No gracias a la familia. No gracias a quienes nos apoyaron. No gracias a Alejandro y Carmen por prestarnos su casa. Gracias a nadie. Me quedé parado ahí, mirando ese cartel, mientras la actividad de la boda continuaba a mi alrededor. Los meseros seguían acomodando las mesas. El DJ probaba el sonido. Sofía se tomaba fotos con sus damas de honor en mi jardín. Todo el mundo estaba feliz y emocionado, y yo estaba ahí parado como un fantasma, mirando un cartel que básicamente decía que mi contribución a esa boda había sido exactamente nada. En ese momento entendí que no había sido paranoia de mi parte. Roberto había decidido conscientemente borrarme de la historia de su boda. No era un descuido, no era estrés, no era casualidad. Era una decisión deliberada de no reconocer lo que Carmen y yo habíamos hecho por él. Busqué a Roberto con la mirada y lo encontré al lado de la mesa de regalos, riéndose con sus amigos. Se veía relajado y feliz, completamente ajeno a lo que yo acababa de descubrir. O tal vez no tan ajeno. Me acerqué a él con el estómago revuelto. «Roberto», le dije, «necesito hablar contigo un momento». Se volteó hacia mí con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi cara. «¿Qué pasa, cuñado? ¿Todo bien?» «El cartel de la entrada», le dije, «¿lo puedes explicar?» Por un segundo vi algo en sus ojos, como si hubiera estado esperando esta conversación. Luego se encogió de hombros. «Ah, sí, quedó muy bonito, ¿verdad?» Sofía tuvo la idea. «Roberto dice gracias a nadie. ¿Te das cuenta de lo que dice?» «Sí, es como una manera elegante de decir que no necesitamos agradecer a nadie en específico porque es nuestro día», me respondió, pero su voz había cambiado. Ya no sonaba casual. «¿En serio?», le pregunté. «¿Esa es tu explicación?» Se quedó callado un momento, mirándome fijamente. Luego suspiró. «Mira, Alejandro, entiendo que te moleste, pero esto es mi boda. No quería que pareciera que le debemos algo a alguien». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. ¿Que le deben algo a alguien? «Roberto, esta es mi casa. Gasté miles de pesos arreglándola para ustedes. Pasé 3 semanas trabajando para que todo estuviera perfecto. Y se lo agradecemos mucho», me dijo, pero su tono era frío. «Pero tampoco esperarás que pongamos un letrero gigante con tu nombre, ¿o sí?» En ese momento me di cuenta de que no había manera de tener una conversación racional con él. Roberto había decidido que mi contribución no merecía reconocimiento, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar eso. «Está bien», le dije, «disfruta tu boda». Me di la vuelta y caminé hacia mi casa, dejándolo ahí parado. Tenía las manos temblando de coraje y una sensación en el pecho que no había sentido nunca antes. Era como si acabara de entender algo fundamental sobre las personas que había conocido toda mi vida. Entré a mi casa y me senté en la sala, mirando por la ventana como los invitados comenzaban a llegar. Familias enteras, amigos, compañeros de trabajo, todos vestidos elegantemente, todos emocionados por celebrar la boda de Roberto y Sofía. En mi casa, en mi jardín, después de mi trabajo y mi dinero, para celebrar a un hombre que había puesto un cartel agradeciendo a nadie. Carmen entró a la casa y me encontró sentado ahí. «¿Qué haces aquí adentro? Ya empezó la ceremonia». Le conté lo del cartel y la conversación con Roberto. Al principio no me creyó, pensó que estaba exagerando, pero cuando salió a verlo por sí misma, regresó con una cara que nunca le había visto antes. «No puedo creer que mi hermano haya hecho eso», me dijo sentándose a mi lado. «Es increíblemente grosero». «¿Qué hacemos?», le pregunté. Se quedó pensando un momento. «No podemos arruinar la boda de Sofía. Ella no tiene la culpa de que Roberto sea un malagradecido». Tenía razón, pero eso no calmaba el coraje que sentía. Me levanté y volví a mirar por la ventana. La ceremonia había comenzado. Roberto estaba parado en el altar que habíamos instalado bajo el árbol más grande de mi jardín, esperando a Sofía. Los invitados estaban sentados en las sillas que yo había acomodado, mirando hacia el altar que yo había decorado, en el jardín que yo había preparado.
Y ahí estaba el cartel, visible para todos los invitados, declarando que todo eso había sido posible gracias a nadie. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Salí de la casa y me dirigí hacia la caja de fusibles que estaba en el cuarto de servicio. También pasé por el portón principal, que tenía un mecanismo de cierre automático que yo había instalado años atrás para mayor seguridad. Era un portón sólido, de hierro, que se podía cerrar completamente desde adentro. La ceremonia estaba en su momento más emotivo. Sofía caminaba hacia el altar del brazo de su papá, mientras el violinista que habían contratado tocaba una melodía hermosa. Todos los invitados estaban de pie, mirando hacia ella, completamente absortos en el momento. Me posicioné cerca del cuarto de servicio, desde donde podía ver tanto la caja de fusibles como el portón principal. Esperé hasta que Sofía llegó al altar y el sacerdote comenzó la ceremonia. «Queridos hermanos», comenzó el sacerdote, «nos hemos reunido aquí en este hermoso lugar para celebrar la unión de Roberto y Sofía». Hermoso lugar. Ni siquiera el sacerdote sabía que ese lugar tenía dueño. Esperé unos minutos más, hasta que llegó el momento de los votos. Roberto tomó las manos de Sofía y comenzó a hablar sobre el amor, el compromiso y la gratitud por todas las personas que los habían apoyado para llegar hasta ahí. Gratitud. Esa palabra sonaba vacía saliendo de su boca. En ese momento, mientras Roberto le prometía a Sofía que siempre la iba a valorar y respetar, caminé hacia el portón principal. Los invitados estaban tan concentrados en la ceremonia que nadie me vio. Con un movimiento rápido, activé el mecanismo de cierre automático. El portón se cerró con un sonido metálico seco que se escuchó por todo el jardín. Varios invitados voltearon, sorprendidos por el ruido, pero luego regresaron su atención a la ceremonia. No sabían que ese sonido significaba que ahora estaban encerrados en mi propiedad. Regresé al cuarto de servicio y esperé el momento perfecto. Roberto estaba terminando sus votos, su voz llena de emoción mientras hablaba sobre construir un futuro juntos basado en el respeto mutuo y la honestidad. Respeto mutuo, honestidad. Las palabras sonaban como una broma cruel. Cuando Roberto terminó de hablar y el sacerdote pidió los anillos, caminé hacia la caja de fusibles. Puse mi mano en el interruptor principal y respiré profundo. Esto era por cada hora que había trabajado en el sol, por cada peso que había gastado, por cada vez que Roberto había hablado de mi casa como si fuera suya, por ese cartel que reducía mi contribución a nada. Pero sobre todo, esto era para enseñarle a Roberto algo que aparentemente nunca había aprendido, que las acciones tienen consecuencias. Bajé el interruptor principal. Todo el jardín se sumió en la oscuridad completa. El primer sonido que se escuchó fue el del micrófono del sacerdote cortándose a la mitad de una palabra. Luego vino el murmullo confundido de los invitados, seguido por gritos de sorpresa, cuando se dieron cuenta de que no era solo un apagón momentáneo. «¿Qué pasó?», escuchó la voz de Sofía en la oscuridad. «¿Dónde están las luces?», gritó alguien más. El DJ intentó usar el micrófono para calmar a la gente, pero obviamente no funcionaba. En pocos segundos, el murmullo se convirtió en un caos de voces preocupadas. Yo me quedé parado en el cuarto de servicio, escuchando el desorden que había creado. No sentía alegría exactamente, pero sí una extraña sensación de justicia. Por primera vez en 3 semanas, Roberto tendría que enfrentar una situación que no podía controlar simplemente ignorando mi existencia. «Alejandro», escuché la voz de Roberto gritando mi nombre en la oscuridad. «Alejandro, ¿dónde estás?». No respondí. En cambio, saqué mi celular y prendí la linterna, pero la mantuve apuntando hacia el suelo para que la luz fuera mínima. Podía ver las siluetas de los invitados moviéndose nerviosamente, algunos intentando usar sus propios celulares como linternas. «Hay que buscar la caja de fusibles», gritó don Esteban. «¿Alguien sabe dónde está?», preguntó otra voz. «¡Alejandro!», volvió a gritar Roberto. «¡Necesitamos arreglar esto!». Ahora sí me necesitaba. Ahora sí sabía mi nombre. Ahora sí recordaba que yo existía. Esperé unos minutos más, escuchando cómo el caos se intensificaba. Algunos invitados habían comenzado a caminar hacia donde creían que estaba la salida, pero obviamente
No podían ver el portón cerrado en la oscuridad. «¡El portón está cerrado!», gritó alguien que había llegado hasta la entrada. «¿Cómo que está cerrado?», respondió otra voz. «No se puede abrir desde adentro». Ahí fue cuando el pánico realmente comenzó. No era solo un apagón, estaban atrapados. «¡Alejandro!», la voz de Roberto ahora sonaba desesperada. «Por favor, necesitamos salir de aquí». Finalmente decidí hacer mi aparición. Encendí la linterna de mi celular completamente y caminé hacia el centro del jardín, donde los invitados se habían agrupado alrededor de Roberto y Sofía. Cuando mi luz los alcanzó, pude ver sus caras. Sofía estaba abrazada a Roberto, obviamente asustada. Don Esteban se veía confundido y molesto. Los invitados me miraban como si fuera su salvador. «Alejandro», me dijo Roberto cuando me acerqué, «gracias a Dios que apareces. No sabemos qué pasó con la luz y el portón se cerró solo». «No se cerró solo», le dije manteniendo mi voz calmada. «Yo lo cerré». Se hizo un silencio extraño. Incluso en la oscuridad pude sentir que todos me estaban mirando. «¿Qué?», susurró Roberto. «Dije que yo cerré el portón y también apagué la luz». «¿Por qué harías eso?». La voz de Sofía sonaba pequeña y asustada. Levanté mi celular para iluminar mi cara cuando hablé, para que todos pudieran ver que estaba completamente sereno. Porque hace 3 horas, Roberto colgó un cartel en la entrada de mi casa agradeciendo a nadie por hacer posible esta boda. Murmullos de confusión entre los invitados. Obviamente no todos habían visto el cartel. «Roberto», continué, «durante 3 semanas trabajé día y noche para preparar mi casa para tu boda. Gasté miles de pesos. Carmen y yo sacrificamos nuestros fines de semana. Y tú decidiste que eso no merecía ni siquiera un reconocimiento». «Alejandro, esto no es el momento», me dijo Roberto, pero su voz había perdido toda autoridad. «¿No es el momento?», le pregunté. «¿Cuándo era el momento, Roberto? ¿Cuándo ibas a reconocer que esta boda está sucediendo en mi casa, con mi trabajo, con mi dinero?» Don Esteban se acercó. «Alejandro, entiendo que estés molesto, pero esto es una boda. Hay niños aquí, gente mayor». «Tienen razón», les dije. «Y por eso voy a abrir el portón para que se vayan todos los que quieran irse». Caminé hacia el portón y lo abrí. Inmediatamente, varios invitados comenzaron a caminar hacia la salida. «Pero», continué, alzando la voz para que todos pudieran escuchar, «la luz no va a regresar hasta que Roberto quite ese cartel y ponga uno que diga la verdad». «¡Estás loco!», me gritó Roberto. «No puedes secuestrar a toda mi boda». «No los estoy secuestrando. El portón está abierto. Pero si quieren que su boda continúe aquí en mi casa, van a tener que reconocer que esta es mi casa». Sofía comenzó a llorar. No era mi intención hacerla sufrir a ella, pero tampoco podía seguir tolerando la actitud de Roberto. «Está bien», dijo Roberto finalmente. «Está bien, voy a cambiar el cartel». «No», le dije, «no vas a cambiarlo. Lo vas a quitar y vas a poner uno nuevo que diga exactamente lo que yo te diga». «¿Qué quieres que diga?», preguntó derrotado. «Quiero que diga, gracias a Alejandro y Carmen por prestarnos su casa y hacer posible esta boda». Se quedó callado un momento. Pude ver que estaba luchando internamente entre su orgullo y su necesidad de que la boda continuara. «Está bien», susurró finalmente. «No te escuché», le dije. «Está bien», repitió más fuerte. «Voy a cambiar el cartel. Y quiero que le digas a todos los invitados de quién es esta casa». «Alejandro, ya entendí el punto. Diles». Roberto respiró profundo. Luego se dirigió a los invitados que quedaban en el jardín. «Quiero que todos sepan», dijo con voz temblorosa, «que esta boda está sucediendo en la casa de mi cuñado Alejandro, quien nos la prestó generosamente y trabajó muy duro para que todo estuviera perfecto». Algunos de los invitados comenzaron a aplaudir. No estoy seguro si era por lo que Roberto había dicho o porque finalmente entendían la situación. «Y», le dije, «y le agradezco mucho todo lo que hizo por nosotros. Ahora ve a cambiar el cartel». Roberto caminó hacia la entrada, seguido por varios familiares. Yo me quedé en el jardín con los invitados restantes, manteniendo mi celular como la única fuente de luz. «Hijo», me dijo don Esteban acercándose, «entiendo tu molestia, pero esto fue muy extremo». «¿Extremo?», le pregunté. «Don Esteban, ¿usted sabía que esta era mi casa?». Se quedó callado, porque cuando habló conmigo el viernes, me dijo que qué bueno que Roberto había encontrado este lugar, como si hubiera pagado por rentarlo.
Bueno, todos ustedes sabían que esta era mi casa, continué, pero se hicieron de la vista gorda cuando Roberto decidió apropiársela para su narrativa. Carmen se acercó a mí en la oscuridad. Alejandro, creo que ya hiciste tu punto. ¿Tú también crees que exageré? Creo que Roberto se portó muy mal, me dijo, pero también creo que esto ya fue suficiente. Roberto regresó del portón. Ya quité el cartel viejo, me informó. Mañana voy a mandar a hacer uno nuevo con lo que me dijiste. No, le dije, lo vas a hacer ahora. Hay una papelería que está abierta a las 24 horas a 10 minutos de aquí. ¿En serio? ¿En serio? Y hasta que no regreses con el cartel correcto, la luz no vuelve. Sofía se acercó a mí. Había dejado de llorar, pero se veía agotada. Alejandro, por favor, ya entendimos el punto. Solo queremos terminar nuestra boda. Su voz me llegó de una manera que la de Roberto no había logrado. Sofía nunca me había faltado al respeto. Ella siempre había sido agradecida. Sofía, le dije, esto no es contra ti, pero tu esposo necesita aprender una lección sobre el respeto. Ya la aprendí, dijo Roberto. Te lo juro que ya la aprendí. Entonces, ve por el cartel. Roberto se fue en su carro, manejando en la oscuridad total de las calles de la colonia. Mientras tanto, los invitados que habían decidido quedarse se sentaron en las sillas del jardín, algunos usando sus celulares para crear pequeños círculos de luz. Era una escena surreal, una boda detenida en la oscuridad, esperando a que el novio regresara con un cartel que reconociera la generosidad de alguien más. Durante los 40 minutos que Roberto estuvo ausente, tuve varias conversaciones interesantes con los invitados. Muchos de ellos no sabían que la casa era mía, pero algunos sí sabían y habían estado incómodos con la actitud de Roberto durante las semanas previas. Un primo de Roberto, llamado Miguel, se acercó a mí y me dijo, «Hermano, yo sabía que esto iba a explotar en algún momento. Roberto siempre ha sido así, como que se apropiaba de las cosas de otros». «¿Siempre ha sido así?», le pregunté. «Desde niño. En las fiestas familiares, si alguien llevaba algo bueno, Roberto encontraba la manera de hacer que pareciera que había sido idea suya». Una tía de Sofía también se acercó. «Mijo, lo que hiciste estuvo muy fuerte, pero yo entiendo por qué. Mi esposo y yo notamos el cartel cuando llegamos y nos pareció muy raro». «¿Por qué raro?». «Pues porque obviamente alguien les había prestado la casa. No se ven como gente que tenga dinero para rentar un lugar así». Esas conversaciones me ayudaron a entender que no había sido el único que había notado la actitud extraña de Roberto. Varias personas habían estado incómodas, pero nadie había dicho nada por no arruinar la boda. Cuando Roberto regresó, traía consigo un cartel nuevo. Lo instaló en la entrada sin decir palabra. Decía exactamente lo que yo le había pedido. «Gracias a Alejandro y Carmen por prestarnos su casa y hacer posible esta boda». «¿Ya?», me preguntó cuando terminó de colgarlo. «Ya», le respondí. Caminé de regreso al cuarto de servicio y subí el interruptor principal. Las luces se encendieron inmediatamente y el jardín se llenó de aplausos y gritos de alegría. El DJ reinició la música, los meseros volvieron a su trabajo y la boda continuó como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Durante el resto de la noche, varios invitados se acercaron a mí para agradecerme por haber prestado mi casa. Algunos me felicitaron por lo hermoso que se veía el jardín. Otros me preguntaron cuánto tiempo había tardado en prepararlo todo. Roberto, por su parte, evitó cruzar miradas conmigo durante el resto de la noche. Cuando el DJ lo llamó para su primer baile con Sofía, vi que me miró una vez desde la pista de baile, pero inmediatamente desvió la vista. Sofía, en cambio, vino a buscarme durante la cena. «Alejandro», me dijo, «quiero pedirte una disculpa en nombre de mi esposo, y quiero agradecerte sinceramente todo lo que hiciste por nosotros». «Gracias, Sofía, y felicidades. Espero que sean muy felices». «Lo que pasó esta noche», continuó, «no estuvo bien de parte de Roberto, pero tampoco me pareció bien lo que tú hiciste. Tenía razón y se lo dije. Tienes razón. Fue extremo. Pero era la única manera de que Roberto entendiera. ¿Entendiera qué? Que las personas no somos invisibles solo porque sea conveniente para él». Se quedó pensando un momento. «Roberto no es mala persona, Alejandro, pero a veces no se da cuenta de cómo afecta a otros. Espero que ahora sí se dé cuenta». La boda terminó a las 2 de la madrugada. Los invitados se fueron gradualmente,
muchos de ellos despidiéndose de mí personalmente y agradeciéndome por la hospitalidad. El cartel nuevo siguió ahí toda la noche, visible para todos. Cuando se fueron los últimos invitados, Roberto y Sofía se quedaron para supervisar que los proveedores recogieran todo. Fue hasta ese momento que Roberto finalmente se acercó a mí. «Alejandro», me dijo, «necesitamos hablar. Hablemos. Lo que hiciste esta noche fue humillante. Lo que tú hiciste durante 3 semanas también fue humillante. Pero yo no arruiné tu evento importante». «¿Arruiné tu boda?», le pregunté. «Porque por lo que vi, la boda siguió, todos se divirtieron y al final tuviste el reconocimiento que merecías». ¿Sabes a qué me refiero? Roberto, déjame preguntarte algo. Durante todas estas semanas, ¿alguna vez te detuviste a pensar en lo que Carmen y yo estábamos haciendo por ti? Se quedó callado. ¿Alguna vez consideraste que tal vez merecíamos, aunque fuera un simple agradecimiento público? Pensé que era obvio que estábamos agradecidos. ¿Obvio? ¿El cartel que decía gracias a nadie te parecía obvio? Eso fue idea de Sofía. Ella quería algo elegante. «No», le dije, «no le eches la culpa a Sofía. Esto fue decisión tuya». Suspiró. «Tienes razón. Fue mi decisión. Y estuvo mal». «¿Por qué lo hiciste?». Se quedó pensando un momento antes de responder, porque no quería que la gente pensara que no podíamos pagar nuestra propia boda. «¿Y qué tiene de malo que la gente sepa que recibiste ayuda de tu familia?». «No sé, supongo que quería que fuera solo nuestro momento». «Roberto, ¿te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Querías que fuera solo tu momento, pero en la casa de alguien más, con el trabajo de alguien más, con el dinero de alguien más. Ya sé que estuvo mal. ¿Está bien? ¿Qué más quieres que te diga? Quiero que entiendas por qué lo que hiciste me dolió tanto». «Lo entiendo». «No, no lo entiendes, porque si lo entendieras, no estarías molesto por lo que pasó esta noche. Estarías agradecido de que al final pudiste tener tu boda perfecta». «Estoy agradecido. Dímelo como si lo sintieras de verdad». Roberto me miró fijamente por un momento. Luego, por primera vez en toda la noche, vi algo parecido a genuina humildad en sus ojos. «Alejandro, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Trabajaste incansablemente para que tuviéramos la boda de nuestros sueños, y yo fui un mal agradecido. No tienes idea de lo que significa para mí que nos hayas ayudado así. Eso está mejor. ¿Me perdonas?». «Ya te perdoné, Roberto. Pero no voy a olvidar esta lección». «¿Qué lección?». «Que a veces la gente necesita recordatorios dramáticos sobre el respeto y la gratitud». Sofía se acercó a nosotros. «Ya se reconciliaron. Estamos trabajando en eso», le dije. «Alejandro», me dijo, «quiero que sepas que yo siempre estuve agradecida. El cartel fue una mala decisión de Roberto, no mía». «Lo sé, Sofía, y espero que no dejes que esto arruine tu recuerdo de la boda». «La boda fue hermosa», me dijo. «Lo que pasó fue raro, pero al final todos entendimos que había una razón». Los proveedores terminaron de recoger todo alrededor de las 4 de la madrugada. Roberto y Sofía se fueron a su luna de miel, que iba a comenzar ese mismo día con un vuelo temprano a Cancún. Antes de irse, Roberto se acercó a mí una última vez. «Alejandro, cuando regresemos de la luna de miel, quiero invitarte a comer para hablar bien de todo esto». «Está bien. Y quiero pagarte todo lo que gastaste en la boda». «No es necesario». «Sí es necesario. Debería haber sido mi responsabilidad desde el principio». Se fueron, y Carmen y yo nos quedamos solos en nuestro jardín, que volvía a ser nuestro jardín. Las luces seguían encendidas, creando un ambiente mágico pero ahora vacío. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Carmen. «Cansado, pero también aliviado. ¿Crees que hiciste lo correcto?». «Creo que hice lo necesario. Roberto se va a acordar de esta noche por el resto de su vida». «Espero que sí. Y espero que se acuerde por las razones correctas». Nos sentamos en las sillas que los proveedores no habían recogido todavía, mirando nuestro jardín bajo las luces que yo había instalado para la boda de Roberto. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le dije a Carmen. «¿Qué?». «Que si Roberto hubiera sido agradecido desde el principio, esta habría sido una experiencia hermosa para todos. Yo habría estado feliz de ayudar. Él habría tenido su boda perfecta, y todos habríamos tenido un recuerdo bonito. En lugar de eso, todos van a recordar la noche en que apagaste las luces. Sí,
pero también van a recordar por qué lo hice. Durante las siguientes semanas, la historia de lo que pasó en la boda se extendió por toda la familia. Las reacciones fueron mixtas. Algunos familiares pensaron que había exagerado. Otros dijeron que Roberto se lo tenía merecido. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. La actitud de Roberto había estado mal. La mamá de Carmen me llamó unos días después para decirme que había hablado con Roberto y que él estaba muy arrepentido. También me dijo que varios familiares le habían comentado que el cartel les había parecido muy raro desde el momento en que lo vieron. «Mijo», me dijo, «lo que hiciste fue muy dramático, pero a veces los jóvenes necesitan lecciones dramáticas». Roberto cumplió su promesa. Cuando regresó de su luna de miel, me invitó a comer y me dio un cheque para cubrir todos los gastos que había hecho para la boda. También me regaló una botella de whisky muy cara con una tarjeta que decía: «Para el mejor cuñado del mundo. Gracias por enseñarme sobre el respeto». Durante esa comida tuvimos una conversación muy diferente a todas las que habíamos tenido antes. Roberto me contó que durante su luna de miel había estado pensando mucho en lo que había pasado. «Al principio estaba súper molesto contigo», me admitió, «pero después de unos días comencé a entender por qué lo hiciste». «¿Y qué entendiste?» «Que durante toda mi vida he tomado las cosas buenas como si fueran automáticas, como si la gente tuviera la obligación de ayudarme». «¿De dónde crees que viene esa actitud?» «No sé, tal vez porque siempre fui el hermano menor y todos me resolvían los problemas». «¿Y cómo te sientes ahora al respecto?» «Avergonzado y agradecido de que me hayas dado una lección antes de que fuera demasiado tarde». ¿Demasiado tarde para qué? Para darme cuenta de que las personas no van a aguantar mi ingratitud para siempre. Esa conversación marcó el inicio de una relación completamente diferente entre Roberto y yo. Se volvió más considerado, más agradecido, más consciente de cómo sus acciones afectaban a otros. 6 meses después de la boda, Roberto y Sofía nos invitaron a cenar a su nuevo departamento. Durante la cena, Roberto se levantó y dio un pequeño discurso. «Quiero agradecerle a Alejandro», dijo, «no solo por habernos prestado su casa para la boda, sino por enseñarme una de las lecciones más importantes de mi vida». «¿Cuál?», preguntó Sofía. «Que la gratitud no es solo decir gracias, es reconocer verdaderamente lo que otros hacen por ti y actuar en consecuencia». Después de esa cena, mientras Carmen y yo manejábamos de regreso a casa, me di cuenta de que la historia había tenido el final que yo había esperado. No había sido fácil, no había sido cómodo, pero había sido necesario. «¿Te arrepientes de lo que hiciste?», me preguntó Carmen. «No», le respondí sin dudar. Si no hubiera hecho algo drástico, Roberto nunca habría entendido, y probablemente habría seguido tratando así a otras personas. «¿Crees que cambió realmente?» «Creo que entendió algo que no había entendido antes, y eso es suficiente». Al llegar a casa, me senté en mi jardín como lo había hecho la noche antes de la boda, pero esta vez era diferente. Las plantas habían crecido, las flores que había plantado para la boda seguían ahí, más hermosas que nunca. El jardín había quedado mejor después de todo el trabajo que había hecho, y de cierta manera mi relación con Roberto también había quedado mejor después de esa noche difícil. Mirando hacia atrás, puedo decir que no fue la noche más cómoda de mi vida, pero sí fue una de las más importantes. Fue la noche en que decidí que mi dignidad valía más que mantener la paz familiar. Fue la noche en que le enseñé a Roberto que las personas no somos invisibles por conveniencia, y fue la noche en que aprendí que a veces hacer lo correcto requiere hacer algo incómodo. La historia me enseñó varias cosas importantes. Primero, que la gratitud genuina no es opcional en las relaciones humanas. Segundo, que permitir que alguien te falte al respeto no es mantener la paz, es habilitar su mal comportamiento. Y tercero, que a veces las lecciones más valiosas vienen envueltas en momentos incómodos. Si tuviera que hacerlo otra vez, tal vez habría intentado hablar con Roberto antes de llegar al punto de apagar las luces. Pero también entiendo que Roberto había tenido 3 semanas para darse cuenta de su actitud y nunca lo hizo. A veces las personas necesitan experimentar las consecuencias de sus acciones para realmente entender el impacto que tienen en otros. La familia de Carmen ahora cuenta esta historia como leyenda familiar. Se ha vuelto el ejemplo perfecto de por qué es importante ser agradecido y respetuoso
con las personas que te ayudan. Y curiosamente, desde esa noche, nunca más hemos tenido un problema de ingratitud en la familia. Todos aprendieron la lección. Roberto y Sofía ahora tienen una niña pequeña y Roberto es un padre muy consciente de enseñarle gratitud y respeto desde temprana edad. Me contó hace poco que cada vez que su hija recibe ayuda de alguien, él se asegura de que entienda la importancia de dar las gracias de manera genuina. No quiero que mi hija crezca pensando que el mundo le debe algo, me dijo. Quiero que entienda que cuando alguien es bueno contigo, eso es un regalo, no una obligación. Mi casa se ha vuelto famosa en la familia como el lugar donde se dan las mejores lecciones sobre gratitud. Y aunque nunca más he tenido que apagar las luces para hacer un punto, todos saben que estoy dispuesto a hacerlo si es necesario. La verdad es que esa noche cambió algo fundamental en mi forma de ver las relaciones familiares. Antes creía que mantener la armonía familiar significaba aguantar cualquier cosa. Ahora entiendo que mantener la armonía familiar significa establecer límites claros sobre el respeto mutuo. Carmen siempre dice que esa noche fue cuando ella se dio cuenta de que había elegido bien a su esposo. Ese día, me dijo una vez, entendí que eras alguien que no iba a permitir que lo pisotearan, pero que también ibas a dar oportunidades para que las cosas se arreglaran. Y supongo que esa es la mejor descripción de lo que pasó. No fue una venganza, fue una lección. No fue crueldad, fue justicia. Y no fue el final de una relación familiar. Fue el inicio de una relación más honesta y respetuosa. 3 años después, cuando Roberto organizó una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Sofía, lo primero que hizo fue llamarme para preguntarme si podía usar mi jardín otra vez. Pero esta vez fue diferente. Me ofreció pagar todos los gastos. Me preguntó qué podía hacer para ayudar con los preparativos y me aseguró que iba a haber un cartel grande agradeciendo específicamente a Carmen y a mí. No necesitas el cartel, le dije. Ya aprendiste la lección. Sí necesito el cartel, me respondió, porque quiero que todos sepan que mi cuñado es la persona más generosa que conozco. Esa fiesta fue todo lo que la boda pudo haber sido si Roberto hubiera tenido la actitud correcta desde el principio. Fue una celebración llena de gratitud genuina, respeto mutuo y alegría compartida. Y al final de la noche, mientras recogíamos los últimos detalles de la fiesta, Roberto me dijo algo que nunca olvidaré. Alejandro, gracias por no rendirte conmigo esa noche. Habría sido más fácil para ti simplemente decidir que yo era un caso perdido y terminar la relación ahí. Pero decidiste enseñarme algo importante, aunque fuera difícil. Eso me convirtió en una mejor persona. Esas palabras valieron cada momento incómodo de aquella noche de la boda. Ahora, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber apagado las luces en la boda de Roberto, siempre respondo lo mismo. No me arrepiento de haber defendido mi dignidad. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Porque la verdad es que Roberto había estado mostrando señales de ingratitud durante semanas, y yo las había ignorado esperando que las cosas mejoraran solas. Aprendí que los problemas de respeto no se resuelven solos, requieren acción directa. La historia también me enseñó algo sobre el poder de los gestos simbólicos. Ese cartel que decía, gracias a nadie, era un símbolo de todo lo que estaba mal en la actitud de Roberto. Y apagar las luces fue mi símbolo de que no iba a tolerar esa falta de respeto. Los símbolos importan porque comunican cosas que las palabras a veces no pueden expresar. Roberto había usado un símbolo para borrarme de su narrativa, y yo usé otro símbolo para recordarle que él no controlaba esa narrativa. Al final, esta historia no es solo sobre una boda arruinada y unas luces apagadas. Es sobre la importancia de defender tu dignidad, establecer límites claros y no permitir que la comodidad social te impida hacer lo correcto. Es sobre entender que a veces ser una buena persona significa ser incómodo en el momento correcto. Y es sobre la diferencia entre mantener la paz y mantener la justicia. La paz sin justicia es solo silencio cómplice, y yo decidí que mi silencio había durado demasiado. Esa noche, en la oscuridad de mi propio jardín, rodeado de una boda que había trabajado semanas para hacer posible, tomé la decisión de que mi contribución iba a ser reconocida o la celebración no iba a continuar. No fue la decisión más fácil, pero fue la decisión correcta. Y 3 años después, cada vez que miro mi jardín,
No solo veo las plantas y las flores que cuido con tanto amor, también veo el lugar donde aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida, que el respeto no se mendiga, se exige, y que a veces, para enseñar sobre la luz, primero tienes que crear un poco de oscuridad.